Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos 5:21. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Entonces vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. El tema para en esta mañana: permaneciendo al lado de su manto cuando la fe se encuentra con el milagro. En este mensaje encontramos dos historias, y digo que son unos textos favoritos míos, porque cuando la vida del ser humano ha pasado por diferentes pruebas, ahí es cuando se recuerda este ser humano que hubieron personas que permanecieron al manto de Jesús a pesar de cualquier situación, y hubo algo especial. Hubo un milagro, hubo una palabra quizás. Porque es que uno no se restaura fuera de la casa de Dios, fuera de la iglesia. Uno se restaura dentro de la iglesia. Hay veces nosotros cuando fallamos, lo primero que hacemos es no ir a la iglesia, no volver. Pero cometemos el peor de nuestros errores, porque nos alejamos de aquellos que quizás tienen una palabra de aliento, o a aquella persona le quitamos la oportunidad de que nos levante. Pero estos dos textos han marcado mi vida en muchos aspectos. Y me gozo en Dios porque hoy puedo plasmar en un papel lo que siento en cada prueba, lo que he sentido en cada prueba, y lo que mi pensamiento recuerda, o mis recuerdos empiezan a traer cosas que todo el tiempo, yo sé que usted y yo estamos de acuerdo, que en los tiempos más difíciles, en las pruebas más difíciles, donde todo mundo se va, donde todo mundo da la espalda, hay alguien que no nos da la espalda y que está ahí para levantarnos, y es nuestro Señor. Por eso en este mensaje encontramos dos historias entrelazadas que revelan el poder de la fe. Por un lado está Jairo, un hombre importante, un líder de la sinagoga, respetado por la sociedad. Pero por otro lado, una mujer enferma, marginada, quizás rechazada, de hecho era rechazada y olvidada. Uno tenía una posición, la otra tenía una vergüenza. Uno llegaba públicamente, la otra llegaba en secreto, pero ambos tenían algo en común: necesitaban un milagro de Jesús. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo para sanar a su hija, ocurre algo inesperado. Una mujer toca el borde de su manto. Esta interrupción parece un retraso, pero ¿sabe qué, amada iglesia? En el reino de Dios, los retrasos no cancelan los milagros. Esta historia nos enseña cuando
alguien decide permanecer cerca del manto de Cristo, el poder de Dios se manifiesta incluso en las situaciones más imposibles. Y como primer punto de 20, la fe que se postra ante Jesús abre la puerta al milagro. Y lo vemos ahí en el Evangelio de Marcos 5:22, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, un hombre de estatus, un hombre de altura, llamado Jairo. Dice la palabra. Y luego que lo vio, se postró a sus pies. Jairo era un líder religioso, era un hombre de autoridad, un hombre de respeto. Pero cuando vio a Jesús, se postró a sus pies. ¿Sabe qué significa esto, amada iglesia? Cuando muchas veces el orgullo es mayor, el orgullo es el mayor obstáculo para recibir un milagro. Jairo tuvo que reconocer que su posición no podía salvar a su hija, ni su influencia, ni su conocimiento religioso. Solo Jesús podía hacerlo y el único que podía cambiar su historia, su vida. Por eso se humilló delante del Señor. Amada iglesia, muchas veces muchos quieren el milagro, pero no quieren rendirse delante de Dios. La fe verdadera comienza cuando una persona reconoce: Señor, te necesito. No importa si alguien es un líder, un empresario, o un pastor, o un profesional. Hay momentos en la vida, amada iglesia, todos debemos postrarnos delante de Cristo. Porque los milagros no comienzan con nuestra fuerza, comienzan con nuestra dependencia de Dios. Y te hago una pregunta en esta mañana: ¿tú verdaderamente eres dependiente de Dios? ¿O solamente lo buscas cuando lo necesitas? Vemos la postura de Jairo representa un principio espiritual fundamental: la humildad delante de Dios. La Biblia enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Postrarse delante de Jesús era reconocer su autoridad mesiánica. Jairo entendió que delante de él no estaba solo un maestro, estaba el Señor de la vida. Porque es que, amada iglesia, el milagro comienza cuando el orgullo termina y la fe se postra delante de Cristo. Como segundo punto, tocar el manto de Jesús activa el poder del reino. Aquí en la palabra que leímos, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esto es glorioso, amada iglesia. Mientras Jesús iba caminando a casa de Jairo, ocurrió algo que parecía esa interrupción. Una mujer enferma desde hacía 12 años, pero decidió acercarse a Jesús. En esa época, cuando una persona estaba enferma, esa era llamada inmunda, inclusive entre los leprosos, y tenía que ir caminando y diciendo: inmunda, inmunda o inmundo. Con eso las personas le daban paso, porque esas personas ante la sociedad tenían un estatus marginal, un estatus bien bajo. Pero ella se quedó callada y lo que hizo cambió su vida.
Porque es que ella había gastado todo lo que tenía, dice la palabra. Había sufrido el rechazo social, había perdido la esperanza. Pero ella tenía una convicción profunda, que es la convicción que usted debe tener en esta mañana. Si tan solo toco su manto, seré sana, ella dijo. ¿Y qué sucedió cuando tocó el borde del manto? Algo sobrenatural ocurrió. El poder de Dios fluyó. 12 años de sufrimiento terminaron en un instante. La multitud rodeaba a Jesús. Muchos lo empujaban, muchos lo tocaban accidentalmente, pero solo una persona lo tocó con fe. Hoy también hay multitudes en la iglesia, pero Dios sigue preguntando lo mismo. ¿Quién está tocando con fe? ¿Será que esa situación que tú tienes, ese problema que tú tienes, estás tocando el manto de Jesús? Es tremendo esto, amada iglesia, porque hay veces nosotros estamos siendo formados por Dios. ¿En qué sentido? Porque si Dios cambia nuestra situación de un momento a otro, puede estar aflorando el orgullo, la prepotencia, y se pierde ese proceso, como les hablaba lo del barro. Amada iglesia, escúcheme, no es la cercanía física lo que produce el milagro. Es la fe que se conecta con la presencia de Cristo. El manto en la tradición judía representa autoridad espiritual. Los flecos del manto recordaban los mandamientos de Dios. Cuando esta mujer tocó el manto de Jesús, estaba reconociendo que Él era el cumplimiento de las promesas mesiánicas. El poder que salió de Jesús revela su naturaleza divina. Cristo no solo predicaba el reino, Cristo manifestaba el reino. Aleluya. Un toque de fe puede terminar con años de sufrimiento. Y como tercero y último punto, amada iglesia, ahí en Marcos 5:35, que esto es glorioso. Y se me llenaban las lágrimas cuando estaba leyendo este texto, porque hubieron muchas revelaciones ahí. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús dijo: no temas, cree solamente. A alguien le dice el Señor: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Mientras Jesús hablaba con la mujer sanada, llegaron malas noticias. Y esto me impacta, porque veo a un Jairo al pie del manto de Jesús, a pesar de las malas noticias. De otro se hubiera ido triste, resentido con Dios, y de pronto hasta peleando con la que Jesús había sanado. Pero ¿sabe qué? Él permaneció al lado del manto de Jesús. A pesar de que tú veas contrario todo, permanece al lado del manto de Jesús. Quizás tú no lo entiendes, permanece al lado del manto de Jesús. Porque es que como seres humanos, hay veces nosotros cuando estamos bien, no ayudamos a otros, no queremos ni que nos hablen. Pero Dios hay veces quiere formar vidas que uno no entiende.
Aquí le dijeron, la hija de Jairo había muerto. Humanamente hablando, ya era demasiado tarde. Pero Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Esto es fe verdadera. Cuando las circunstancias dicen que todo terminó, cuando el diagnóstico parece definitivo, creer cuando la situación parece imposible. Jesús llegó a la casa, tomó a la niña y la niña, ¿qué pasó? Dijo él, Talita cumín, Talita cumín, y la niña se levantó. Muchas veces Dios parece demorarse, pero su retraso no significa abandono. Mientras Jairo caminaba con Jesús, su fe estaba siendo probada. Nosotros estamos siendo probados, nuestra fe. Y cuando todo parecía perdido, el poder de Dios se manifestó. Hoy Dios dice a alguien, no temas, cree solamente, porque lo que es imposible para los hombres sigue siendo posible para Dios. Este milagro revela a Jesús como Señor soberano de la muerte. En el pensamiento judío, la muerte representa el límite absoluto, pero Cristo demuestra que su autoridad va más allá de ese límite. La resurrección de la hija de Jairo anticipa la victoria final de Cristo sobre la muerte. Jesús no solo sanaba enfermedades, Jesús tiene el poder sobre la vida misma. Porque es que, amada iglesia, cuando permaneces cerca de Jesús, incluso lo que parecía muerto vuelve a vivir. Estas dos historias nos enseñan una verdad poderosa. La fe de Jairo, que se postró delante de Jesús. La fe de la mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Y qué pasó? Estas dos historias revelan que ambos recibieron un milagro. Uno para sanar y el otro para resucitar. Y esto nos demuestra algo profundo. El poder de Cristo no tiene límites. Creemos en un Dios vivo, porque Él puede sanar lo enfermo, puede resucitar lo quebrado, puede levantar lo que parece muerto. Pero todo comienza con una decisión: permanecer al lado de su manto. Porque cuando alguien decide acercarse a Cristo con fe verdadera, el cielo responde, aleluya. Y lo que parecía imposible se convierte en un testimonio del poder de Dios. Quizás no entiendas tu proceso, pero Dios te quiere formar para levantarte. Hoy Dios le dice a alguien: por cuanto has permanecido a mi lado, por cuanto has caminado conmigo, yo te levantaré nuevamente y te sustentaré. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos muchas gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu bendición en esta mañana. Padre, pido restauración para cada uno de mis hermanos, que tu presencia restaure cualquier situación que tengamos. Restáuranos en esta mañana, levántanos en esta mañana. Queremos permanecer al lado tuyo, Señor. Permanecer al lado del manto, porque sabemos que ahí viene algo. Ahí viene el milagro.
Ahí viene la bendición económica. Ahí viene la multiplicación. Ahí viene la bendición plena. Pero ¿qué sucede cuando Dios nos bendice y olvidamos el proceso? Estamos terminando el proceso, pero nos estamos condenando a recibir nuevamente el proceso porque no aprendimos. Gracias, Padre precioso, por tu misericordia. Gracias por tu amor, por tu bendición, por tocarnos en esta mañana, por sentir tu gloria. Gracias, Señor, porque nos has hablado, porque es que yo creo firmemente, Señor, que con Cristo vamos a la fija. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia. Estamos en victoria. Aleluya.